Señor, te damos gracias porque eres un Dios bueno, poderoso y grande, Señor. Y en este momento, Señor, ponemos este rato, Señor, que queremos aprovechar, Señor, para crecer en la Escritura, Señor. Vamos a este lugar, Señor. Venimos a este espacio, Señor, a buscarte, Señor. Venimos a este espacio porque te necesitamos, Señor. Venimos a este espacio, Señor, porque ocupamos, Señor, su guía. En cada una de nuestras vidas, Señor. Y yo oro tanto, Señor, para que la iglesia entienda que su guía es la palabra, Padre. Yo oro, Señor, para que mis hermanos y mis hermanas reciban el precioso don de ser guiados por la Escritura, Señor, en su vida privada, Señor. Hoy oro, Señor, para que este rato sea aprovechado al máximo, Señor, entre cada uno de nosotros, Señor, y que podamos, Señor, recibir de ti instrucción, Señor. Gracias, Señor, porque este libro, Señor, que es más que tinta en papel, Señor, por el cual hombres y mujeres entregaron su vida para sostener, y que al final de cuentas, Señor, se ha sostenido por el poder del Espíritu Santo de una manera inquebrantable a través de los tiempos, Señor. Hoy oramos para que dejen de ser palabras y que sean vida para nosotros, Señor. Que nuestro espíritu esté listo, atento, nuestra alma esté sedienta para recibir la instrucción suya. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Abramos nuestra Biblia, amados hermanos. Vamos a estar en Efesios capítulo 1. Los martes lo que venimos a hacer es a estudiar la Biblia. Y hoy vamos a hacer un enfoque en el capítulo 1 completo, que ya lo prediqué las últimas 2 semanas. Pero me pareció que fue un poco atropellado el avance, fue un poco rápido el avance en las últimas 2 semanas. Entonces nos vamos a enfocar un toquecito en como que si fuésemos a pescar lo que es valioso, como que si nos metiéramos a una poza y vamos a sacar lo que es verdaderamente importante y lo que es verdaderamente vital en este capítulo. El nombre de esta serie que hemos puesto en el libro de los Efesios, en la carta a los Efesios, es Vida Nueva. Y vamos a ver una serie, si usted tiene una Biblia de estudio o si tiene algún no sé, comentarista bíblico que a usted le guste, fácilmente usted puede encontrar detalles históricos de lo que estaba sucediendo en Éfeso. Entendemos claramente que el autor de esta carta es Pablo y entendemos claramente que el autor tiene una intención magisterial, o sea, una intención de enseñar. Su intención es guiar a la iglesia a que sea lo que Dios quiere que sea. Su intención es que cada uno de los hijos e hijas de Dios que en la carta de Efesios, a los Efesios, reciben un nombre precioso, que es como estuvimos cantando ahora con el cántico de Moisés, reciben el apelativo de santos. Y santos para nosotros es alguien casi que perfecto, sin errores, ¿verdad? Más los que venimos de una tradición por padres o lo que sea, católica, ¿verdad? Un santo es alguien que se murió, un santo es alguien que ha hecho milagros, un santo es alguien a la que la gente venera, pero Pablo, especialmente en la carta a los Efesios, utiliza ese título para nosotros los creyentes, santos. Y hay un montón de datos importantes que podríamos hablar, pero que yo creo que son accesibles a usted a través de cualquier Biblia de estudio o a través de cualquier recurso en línea. Me refiero a videos o lo que sea, que usted investigue un poquitito. Es importante recordar de que esta carta se escribió en el año 62. La visita que hace Pablo en su primer viaje misionero a Éfeso es entre el 50 y el 51. Y 2 años después, es en el segundo viaje misionero en el que primero Pablo tiene un contacto con Éfeso, pero no se queda, se va a quedar unos minutitos, unos cuantos días. Vamos a ver ahorita en Hechos esos momentos importantes. Pero 2 años después, Pablo ve tan importante y tan clave el trabajo en Éfeso que se queda 3 años ahí. 3 años de su vida discipulando, a tal punto que él de hecho instaura un seminario ahí de preparación bíblica. Pero quiero que visualice un momentito algo. Estas cartas se escriben desde la prisión en Roma, en la cual Pablo, por su condición de ciudadano romano, está esperando una reunión con oficiales del emperador.
lo tienen preso en Roma y utiliza una serie de momentos importantes y de personas. Y de Roma salen 4 personas, 4 hombres, que dentro de sus maletas llevan cartas especialísimas para la iglesia. Abra la Biblia conmigo, deje tal vez el marcador o el separador en Efesios, pero vaya conmigo a Filipenses. Y vamos a ir viendo estos hombres que salieron de Roma con una tarea específica. Ve lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, dice Pablo, Filipenses 4, 18. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. De la prisión en Roma, porque hay un grupo de cartas que llamamos las cartas, algunos carcelarios o las cartas de prisión, vemos que sale un hombre de Roma que se llama Epafrodito, que lleva en su maleta la carta a Filipenses. La iglesia en Filipos envió una bendición para el apóstol y cuando llegó a Roma, Pablo utiliza a Epafrodito para devolverlo con una misiva, con una carta. No se queda ahí, vamos a Efesios 6, 21, devolviéndonos un poquitito. Efesios 6, 21. Vean otro personaje. Para que también ustedes sepan mis asuntos y lo que hago. Todo os los hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Entonces aquí tenemos un montón de nombres lindísimos, ¿verdad? Tíquico es quien lleva en su maleta la carta a los Efesios. Todos estos posibles hombres jóvenes. Vaya conmigo a Colosenses. Colosenses capítulo 4, versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Aparece otro hombre que se llama Epafras. Y este lleva en su maleta la carta a la iglesia en Colosas, que se llama en la Biblia Colosenses, los que habitan en Colosas. Y ustedes recordarán un cuarto, no lo vamos a buscar, a Onésimo, que era esclavo. Y que el mundo es tan pequeño, ustedes han oído esa frase, el mundo sí es pequeño, Costa Rica sí es pequeño. De ahí, Onésimo se topa al apóstol en la cárcel, y no solo se lo topa, sino que se convierte. Y Pablo conoce al amo del cual Onésimo está huyendo. Y entonces claramente, en las manos de Onésimo, no solo va un saludo, sino que va una instrucción para Filemón. Y Pablo es tan lindo porque Pablo le dice a Filemón, cuida de mi hijo Onésimo, a quien parí en prisión, Y lo devuelve al amo que él seguro le robó, que seguro lo estafó, que se escapó. Llegó y terminó preso en Roma y quedó en la misma grupo de celdas en los que estaba Pablo. Dice la historia de que Pablo era tan poderoso en palabra que le tenían que estar cambiando la guardia, porque todo el mundo se convertía con Pablo. Entonces le cambiaban la guardia porque cada carcelero que le ponían terminaba hablando en lenguas con él. Porque Pablo tenía la capacidad, recuerden, de que Pablo imponía manos y el Espíritu Santo llenaba con don de lenguas a los que él imponía manos. De hecho, tal vez hoy nos da tiempo de ver algunos de esos momentos. Comparaciones que habían entre algunos de los maestros y Pablo tenía la capacidad de orar y derramar Espíritu Santo únicamente imponiendo manos. Entonces, ¿por qué les estoy contando esto? Porque quiero que pensemos de lo que sale de una prueba. De una prueba de Pablo en prisión, no se está quejando, no está gritando para ver cómo Dios lo saca, ¿por qué a mí? Sino que está más bien aprovechando y está escribiendo Biblia, ni se ha dado cuenta, pero está escribiendo palabra
inspirada. Y a través de 4 hombres envía 4 cartas en este mismo año. Por eso les estoy mencionando estas 4. Y no le hablo de Timoteo, que son la última carta, digamos, que escribió Pablo, de las que nosotros tenemos registro. Pero en el año 62, después de Cristo, véalo así, hermanos, 30 años, 29 años después de que Jesús ascendió a los cielos, cerquitica, 29 años después, Pablo está en prisión enviando estas cartas a la iglesia. Pablo está pensando no en su seguridad, Pablo está pensando en la iglesia. Ay, qué pastor este, ¿verdad? Qué corazón de este hombre. Que cuando pide algo, ¿sabe qué pide Pablo cuando pide algo? Pide una jacket y libros. Y libros. Tráigame los rollos, dice Pablo, cuando le dio frío por estar en un hueco horrible de prisión. Estas 4 cartas nos dibujan 3 temas importantes que pienso que tienen que ser esenciales en nuestro entendimiento bíblico. Estas cartas nos hablan de Cristo, estas cartas nos hablan de qué es la iglesia, y esta carta nos hablan de qué es un cristiano. Si nosotros logramos entender y dejarnos estos conceptos desde el punto de vista bíblico, no lo que la tradición nos ha dicho que es una iglesia, ¿verdad? Ni mucho menos lo que la tradición nos ha dicho que es un cristiano, ¿verdad? Que un cristiano es alguien que va a un culto. No, estas cartas nos enseñan quién es Cristo hoy, cuál es la obra que hace Jesucristo para cada uno de nosotros, quién es la iglesia, qué funciones tiene la iglesia, cuál es la expectativa que tiene Dios con la iglesia. Y además, ¿cuál es la expectativa que Dios tiene con nosotros como cristianos? Veámoslo así. La carta de los Efesios nos presenta a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Entonces nos quiere mostrar una iglesia que está interconectada, que se bendice uno a los otros. Ahorita cuando ustedes me cantaron cumpleaños, yo me lleno de alegría y les agradezco porque yo me siento en familia. Me siento en casa, me siento con ustedes y más esta celebración que siempre es un remanente pequeñito, pero fiel. Y entonces disfruto montones estar con los hijos y con las hijas de Dios, porque somos la familia verdaderamente eterna. Entonces Pablo en la carta a los Efesios nos presenta a la iglesia como un cuerpo que tiene diferentes partes. Pero la carta a los Colosenses no se enfoca en la iglesia. La carta a los Colosenses se enfoca en Cristo. ¿Quién es Cristo? Verdaderamente, ¿quién es nuestro Redentor? Luego Filipenses es sencillo, porque Filipenses lo que quiere es enseñarnos a nosotros cómo vive un creyente. Y Filemón es una carta casi que como compleja en el sentido de que lo que quiere es que entendamos cómo vive un cristiano en un mundo caído. Cómo vive cristiano en un mundo pagano. Y nosotros somos una generación que le ha tocado eso, vivir en un mundo pagano. Entonces la iglesia de Éfeso fue fundada por Pablo. Antes de que me meta en esa guía que les preparé a ustedes, les voy a dar unos detalles generales. La iglesia en Éfeso fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Pablo estuvo 18 meses en Corinto, nos dice Hechos. Además, veámoslo rapidito. Vamos a Hechos, capítulo 18, y vamos a ver lo que estaba sucediendo, que gracias a Dios la Escritura nos dice exactamente todo lo que estaba pasando en ese tiempo. Entonces, Hechos 18, versículo 11, nos dice lo siguiente: y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Está 1 año y medio en Corinto, pero llega un momento, vea lo que dice el 18:18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Después de estar 18 meses en Corinto, se empieza viaje hacia Asia. Empieza viaje hacia lo que usted y yo hoy conocemos como Turquía. Turquía es el centro de 2 continentes. Turquía es un país enorme y está situado entre Europa y entre Asia. Recuerden que la Europa en el primer siglo no existía como nosotros lo conocemos hoy, sino que estaba dividido en grandes
en grandes provincias gigantescas que son borrosas las fronteras a lo que tenemos hoy. Pero en algún momento Pablo sale de Corinto y se va para Asia. Aquí nos dice que para Siria, y con él va Priscila y Aquila. Vea, siga leyendo ahí en el 19, el verso 19 del 18 de Hechos. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, pero él no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a ustedes, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. De hecho, estas ideas de Pablo, o movimientos de Dios de Pablo para ir a Jerusalén, es lo que guía a que él quede preso, porque son los religiosos de Jerusalén que apresan a Pablo. Pero deja dos personajes importantísimos en Éfeso, una pareja, Aquila y Priscila, a Priscila y Aquila. Vea lo que dice el 18:24. Y entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, era un egipcio, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces Pablo llega a Éfeso, está un ratito, deja dos líderes claves, un matrimonio, Priscila y Aquila encuentran en una sinagoga a Apolos predicando, y Apolos es uno de los predicadores más famosos del Nuevo Testamento. Es más, nosotros podemos decir claramente de que era mejor predicador que Pablo, porque algunos, como los corintios, van a criticar la forma en la que Pablo predicaba. Los corintios son unos malcriados. Los corintios le dicen a Pablo de que escribe muy bonito, pero que cuando predica no promete. Una barbaridad. Y entonces, pero Apolos tenía una formación en Alejandría única. Y entonces Priscila y Aquila toman a Apolos y lo forman un cristiano de él, porque solo tenía, cuando nos dice que solo predicaba el bautismo de Juan, lo único que conocía era el arrepentimiento de pecados, y no toda la obra que vino a hacer Jesucristo acá por cada uno de nosotros. Vea lo que dice el verso 8 del 19, para que vean cuándo vuelve a aparecer Pablo en Éfeso. Del verso 28, del 18 al 19 hay años, porque el verso 19, el capítulo 19 ya nos habla de Pablo de regreso en Éfeso, pero ya ese es el tercer viaje misionero. Estamos hablando de que 2 años después de lo que acabamos de leer, cuando dejó a Priscila y Aquila. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo, en el verso 8 del 19, por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, esa era la forma en la que nos conocían a los cristianos, el camino, delante de la multitud, por eso en su Biblia está en mayúscula, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Dios. Vea lo que dice en el verso 31 de Hechos 20. Hechos 20, hay una paginita después, verso 31, ya Pablo está haciendo maletas y dice: por tanto velen, acuérdense que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarles con lágrimas a cada uno. Pablo se invirtió 3 años en esta iglesia. Es desde Éfeso que Pablo escribe a los corintios. Vea lo que dice Primera de Corintios, o si quiere me escucha para que no se vaya tanto a varios pasajes. Primera de Corintios 16 dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Entonces cuando llega esta segunda o tercera carta no lo sabemos, porque Pablo ya nos habla en Primera de Corintios de que ha enviado una carta, pero cuando llega lo que usted y yo conocemos como Primera de Corintios, Pablo le dice a los que están en Corintios: yo voy a estar en Éfeso hasta Pentecostés, o sea, hasta mayo. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Así que esta ciudad se convierte en una base del Evangelio. Se convierte en una pieza clave
de predicación. Dándose unos cuantos minutos de esa introducción, quiero que nos enfoquemos en el capítulo 1. Vamos a ver dos temas principales en el capítulo 1. Vamos a ver de que Pablo va a referirse a la iglesia como un cuerpo. Y vamos a ver cómo Pablo consagra este cuerpo. La iglesia. Y por eso es tan importante que usted esté los martes, mi amigo, mi amiga. Es tan importante. Yo les mandé un audio hoy a los que son parte de la dosis diaria de Dios, pero las iglesias, los cultos famosos no son los estudios bíblicos. Los cultos famosos de las iglesias es donde llegan predicadores famosos, es donde hay músicos, es donde hay conciertos, es donde hay luces. Pero hermanos, nada de eso genera un cimiento como el crecer en la palabra. Por eso es tan importante que la iglesia entienda el valor de estudiar la palabra. Y mis hermanos, ustedes que están hoy acá, si nosotros no estudiamos la Biblia juntos una vez a la semana, profundamente, 1h20, 1h15, yo dudo muchísimo que la gran mayoría de la iglesia haga sus estudios bíblicos en la casa. De sentarse 2, 3 horas, 4, 5 horas para preparar un estudio, para compartirlo en su familia. Habrán algunas excepciones de ustedes porque se están perfilando hacia el camino pastoral. Pero la gran mayoría de la iglesia quiere consumir entretenimiento. Quiere que lo mantengan alimentadito. Que haya una buena prédica, que haya un buen culto y que yo pueda irme a la casa tranquilo. Pero mi amigo, mi amiga, si usted quiere crecer en el Señor, tiene que profundizar en el estudio bíblico. Entonces Pablo dice que la iglesia es un cuerpo y luego consagra ese cuerpo, como estuvimos viendo la semana pasada. Esos podrían ser dos grandes temas del capítulo 1. Hoy solo vamos a ver el capítulo 1. Porque me pareció que fue muy injusto la forma en la que lo vimos muy rápido en las últimas 2 semanas. Entonces, hablemos de esta iglesia que es cuerpo. ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Pablo nos dice que la creación de este cuerpo tiene solo una marca, tiene solo un hacedor, el Padre. Y Pablo no lo dice en la forma en la que le estuve compartiendo a usted hace 2 semanas sobre lo que Dios ya hizo con nosotros. Ahí se los pongo en su guía. Nos bendijo, nos escogió, ahí usted lo puede ir llenando, nos predestinó, nos adoptó y nos aceptó. Nos bendijo, nos escogió, nos predestinó, nos adoptó y nos aceptó. ¿Cuándo hizo eso? En el momento en el que yo llegué a Jesús. ¿Cuándo hizo eso? En la cruz. ¿Cuándo hizo eso? Con la llenura del Espíritu. Pablo nos dice que todo eso se hizo antes que todo existiera. Y eso es muy importante que usted entienda esa palabra. El Padre crea el cuerpo, la iglesia. Y el Padre lo crea antes de que todo exista. Pablo nos dice que nos predestinó antes de que todo estuviera en funcionamiento. Antes de que todo estuviera hecho. Esto fue planeado y llevado a cabo por nada más y nada menos que el Padre. Es el Padre el que diseñó y planeó que la iglesia fuese el cuerpo de Cristo. Y no lo improvisó cuando Cristo estuvo aquí en la tierra. Y no lo improvisó en Pentecostés. Lo improvisó antes de que existiera todo. Versículo 4, para los que no pudieron estar en esa primer clase. En el versículo 4 del capítulo 1. Antes de que todo existiese, el Padre diseñó la iglesia. Y eso es un concepto muy importante. Pablo está tratando de cimentar esto tan fuerte en la retina de los efesios, que dice que son santos
y fieles en Cristo Jesús. ¿Cuántas palabras teológicas habrá para salvación? Expiación, redención, justificación, reconciliación, muerte vicaria de Cristo, sustitución de Cristo. ¿Cuántos conceptos teológicos habrán? Sacrificio, sacrificio. Un montón de cosas que tienen que ver de una manera preciosa, una faceta diferente de lo que sucede en la cruz y cómo el Señor nos salva. Pero Pablo en este primer grupo de versículos responde la pregunta, ¿qué significa ser salvo? ¿Qué significa ser salvo? Ser bautizado, ser de tal iglesia. ¿Qué significa ser salvo? Creer X o Y cosa. ¿Qué significa ser salvo para Pablo? Una palabra de 2 letras. Una palabra de 2 letras. En. Para Pablo, ser salvo es estar en Cristo. Y yo quiero que eso quede claro en usted. Yo trato de tener ciertas cosas que siempre utilizo cuando enseño. Y una de esas es que en toda enseñanza yo siempre le pregunto a la iglesia, ¿usted está en Cristo? Porque es la única forma, esa pregunta, el que puede contestar eso está salvo. Si usted le pregunta a alguien, ¿usted está en Cristo? Y esa persona duda, es como que usted me preguntara a mí hoy, ¿usted está casado? Y yo, ¿cómo no? No puedo dudar. Estoy casado. ¿Está casado o no está casado? Entonces, cuando usted le pregunta a alguien, ¿usted está en Cristo? Esa respuesta implica dentro de la concepción de toda la persona si esa persona realmente se siente salva. Porque para Pablo, él resume en este primer grupo de versículos que salvo es el que está en él. Entonces, esta primera sección nos habla del Padre, de cómo el Padre diseñó crear un pueblo para el Señor. Pero no queda ahí. No queda ahí, obviamente no queda ahí, porque esta segunda porción del primer capítulo de Efesios nos presenta al Hijo. En el Padre somos benditos, escogidos, predestinados, aceptos y adoptados. Pero del versículo 7, ahí con su Biblia, usted me puede ir acompañando, del versículo 7 en adelante, nos dice lo que el Hijo hace por nosotros. Nos redime, nos perdona, revela su voluntad y el camino y nos asegura una herencia. Y eso es muy importante. Nos redime, nos perdona. Recuerden lo que estuvimos hablando la semana pasada. Revela la voluntad. Ya no somos siervos, somos amigos. Porque los siervos no saben lo que va a hacer su amo, pero los amigos sí. Entonces revela a cada uno de nosotros y además heredamos con él. Entonces vemos a Pablo en este primer grupito de versículos presentar a Dios de una manera completa. El Padre nos predestinó, el Hijo nos redime, y Pablo utiliza una palabra ahí en el versículo, del versículo 7 en adelante, del capítulo 1, donde dice, vamos a leerlo aquí, del versículo 7 en adelante. El versículo 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y entonces Pablo presenta una palabra, porque lo que estoy hoy es tratando de pescar los conceptos que podrían ser algunos dudosos o algunos valiosos para fortalecerlos en este ratito de estudio bíblico. El Padre nos dice que crea el cuerpo, planea y lleva a cabo el propósito para que usted y yo lleguemos a Cristo. En Cristo somos redimidos, perdonados, Él nos revela su voluntad y además heredamos con Él. Pero quiero enfocarme unos minutitos en esta palabra cuando se refiere al Hijo, que dice dispensación. Podría ser en algunos casos un poquillo
polémico las diferentes formas en las que se puede entender este concepto teológico. El ataque más claro que se le ha hecho es dando a entender de que es muy nueva la idea. Pero cuando lo estudiamos con cuidado nos damos cuenta de que no tiene esa calidad. La palabra dispensación ahí, en ese pasaje, es oikonomía. Suena a economía. En griego es oikonomía. Esta palabra lo que quiere decir de manera literal es mayordomía. Se utiliza solo 3 veces en Efesios y en todo el Nuevo Testamento 19 veces aparece. Significa mayordomía, significa administración, significa cuidado, significa control, significa edificar en un par de veces en la carta a los Corintios. Pero para que usted lo entienda de una forma sencilla, es la administración de los asuntos de una familia. Es la administración de las cosas que son comunes a un grupo familiar. Esto implica beneficios, esto implica responsabilidades, esto implica deberes, esto implica rendición de cuentas, fidelidad unos con otros y especialmente fidelidad por parte del mayordomo. Entonces podríamos decir que la palabra dispensación, porque si yo les dijera a ustedes, ¿qué palabra difícil hay? Porque una de las formas de estudiar la Biblia es encontrando las palabras difíciles y estudiándolas para irnos nosotros sacando dudas. Estoy seguro que en el capítulo 1 la única palabra que faltaría un poquito definir sería esta, dispensación. Por eso me estoy quedando un ratito hoy que es estudio bíblico en esto. Entonces, es la administración de una familia, para que lo entendamos fácilmente. Y la traducción que más se utiliza en la Biblia es mayordomía. Un mayordomo que cuida de cosas que no le pertenecen. Que su trabajo es administrar una serie de cosas que no son suyas, pero tiene que cuidarlas como que si fueran suyos. Podríamos decir, de una manera súper sencilla, que dispensación es un acuerdo de mayordomía. ¿Dónde entra el problema la palabra dispensación? Cuando metemos temporalidad. Pero eso es parte del concepto, pero no el corazón del concepto. Lo que quiere decir dispensación es la forma en la cual se hace un trato de cuidado de cosas, de mayordomía de cosas, no necesariamente con un tiempo, pero obviamente va a implicar un tiempo. Le voy a leer lo que dice un teólogo que más que teólogo era pastor, Riley, dice: es una administración distinguible en el cumplimiento del propósito de Dios. Periodo de tiempo en el que se expresa la perspectiva divina en la historia humana. Es el bosquejo divino de la historia en la categoría humana. Y entonces, a través de los tiempos, se ha estudiado las diferentes formas en las que se podía administrar o llevar o ser mayordomos de la relación con Dios. Y ahí en pantalla les voy a poner las 9 momentos. Ahí Marco nos va a ayudar con una imagencita. Que yo no quiero que ustedes se preocupen por profundizar de manera completa, a menos de que ahí lo quisieran. Pero es dividir la palabra de Dios en las formas en las que se tenía una relación con Dios en esos momentos. Entonces, no se preocupen por los nombres que son un poquillo a veces raros de entender, pero podemos entenderlo desde el punto de vista de los grandes eventos. Por eso les puse esta columna. La primer dispensación o forma en la que podríamos llevar y ser mayordomos de la palabra de Dios y de la expectativa de Dios con su relación es el tiempo entre la creación y la caída. Literalmente 2 capítulos de la Biblia nada más. Luego de la caída hay un espacio entre la caída y el diluvio, que se llama conciencia. Luego, entre el diluvio y Babel, la confusión que Dios hace en la torre de Babel, encontramos otra forma de relacionarse con Dios. Era diferente, la palabra era diferente, la forma en la que llegaba. En la gran mayoría de estos primeros momentos ni siquiera había palabra escrita, sino que había revelación, y es por eso que yo creo también que la gente vivía tanto tiempo. Si nosotros vemos estas relaciones entre espacios temporales con 3,
4 líneas, o sea, 3, 4 personas, llegamos de Abraham hasta Adán. 3, 4 personas. Imagínense lo que es hablar usted con su tatarabuelo, bisabuelo casi, y poder decir que caminó con Dios. Eso es lo que le pasó a Abraham. De hecho, Abraham pudo haber hablado con uno de los hijos o nietos de Adán. Entonces, después de Babel, llegamos al tiempo de Sinaí, claramente con Moisés. De Sinaí hasta Pentecostés, un tiempo enorme, desde Éxodo hasta Hechos. Y de ahí, de Pentecostés al rapto, que es el tiempo que estamos viviendo nosotros, que es la forma de administración, por decirlo así, de mayordomía de la iglesia. Es la iglesia la que tiene a cargo sostener la palabra de Dios, proclamar la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra y vivir de acuerdo al Espíritu. Entonces, cuando Pablo está hablando de la dispensación en el capítulo 1, se está refiriendo a la era, el momento en el cual estamos en la iglesia. ¿Por qué les estoy hablando de eso? Porque el momento que Pablo escribió esto es el mismo tiempo histórico que estamos nosotros. Es el mismo. 2000 años después, estamos en la misma forma, la misma economía de relación, la misma forma en la que podemos nosotros ser mayordomos de la expectativa que tiene Dios con nosotros. No hay ningún cambio. Pablo le tocó vivir la transición entre la era mosaica y la iglesia. Y por eso Pablo, Dios lo levanta para ser apóstol a los gentiles. Porque Pedro y todos los demás se quedaron únicamente con los judíos. Y Dios necesitó que alguien llegara verdaderamente a los gentiles. Y Pablo se convierte en una de las piezas que Dios utiliza para que el pueblo entienda que ya ahora es diferente. Es más, lo vamos a leer ahora, la próxima semana en Efesios capítulo 2. Cómo Dios reconcilia en la cruz dos pueblos. Increíble. Entonces, cuando Pablo nos habla de dispensación, porque podría ser una palabra que usted dude, se está refiriendo a la forma de relacionarnos con Dios en este espacio y tiempo. ¿Cuál es la dispensación que vivimos? ¿Cuál es el tiempo que vivimos? El tiempo de la iglesia. Entonces, Pablo en esta primer sección nos presenta al Padre como el diseñador. Gracias, Marco, por poner eso en pantalla. Nos presenta al Padre como el que crea el cuerpo, nos presenta al Hijo como el que redime. Recuerden lo que significa redimir. Redime es que compra del mercado de esclavos. Estábamos presos en nuestros delitos y pecados. Es más, si para un católico un santo era un muerto, para Pablo un santo era un muerto espiritual. Y ahora vive. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora vivimos. Y el sello de esa vida no es nada más y nada menos que el Espíritu de Dios. Que el Espíritu Santo. Y entonces vemos que en poquitísimos versículos, por eso cuando yo estaba preparando las notitas de lo que estoy haciendo para el final de este cursito corto que vamos a estar un mes o 2 meses estudiando Efesios, noto esta riqueza, que primero bendito sea el Dios y Padre Celestial, versículo 3, y luego en 10, el versículo 10, reunió todas las cosas en Cristo, y después vemos del 15 en adelante, que es a través del Espíritu, y entonces el Espíritu Santo hace 2 cosas en estas pequeñas porciones bíblicas que estamos viendo en un solo capítulo. Porque el Espíritu hace un montón de cosas. Pero ahorita, en lo que Pablo nos está hablando, hace 2 cosas. La primera es que nos sella. Y hablamos de eso hace 2 semanas. Lo que significa ser sellado por el Espíritu. Que lo podemos resumir en 3 cosas. Significa propiedad. Yo soy de Dios. ¿Cuántos aquí pertenecen al Señor? Amén. Somos de Él. Somos propiedad de Él. ¿Usted sabe cómo cuida a alguien un chunche?
Yo he visto gente pelearse por un carro que le rayaron. Yo he visto gente peleándose por una casa porque se murió la mamá. Y se pelean una herencia, se pelean un lote y se dejan de hablar. Familiares, peleándose por una cosa. Gente se ha peleado porque les faltó, les quitaron un teléfono, lo que sea. Pero nosotros somos propiedad de Dios. Pertenecemos a Él. Y Pablo nos dice de que somos sellados por el Espíritu. Pero quiero profundizar un poquito el concepto. Porque 1 Corintios, capítulo 6, verso 19, dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Escuchen, iglesia, ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio, por tanto, honren a Dios. Y se receta ese versículo para no fumar. Cuide el cuerpo del Espíritu. Yo sé que tiene todo eso, pero es mucho más profundo que eso. Es mucho más profundo. Fueron comprados por un precio. Honren a Dios. Dice Pablo a la iglesia en Corinto. Somos propiedad de Él. Le pertenecemos a Él. Segunda de Timoteo 2:19 dice, Señor, a los que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, pero el fundamento está firme, teniendo este sello. Entonces somos propiedad de Él. Lo segundo que significa que somos sellados es que es una área de seguridad. Un factor de seguridad, de protección. No agravien al Espíritu de Dios, dice Pablo en Efesios 4:30, con el cual fueron sellados para el día de redención. Para que lo entiendan bien, seguridad y garantía. Es garantía de nosotros. Él en el día del juicio nos va a sostener. Y además, el Espíritu Santo, digamos en estas tres áreas que estoy dividiendo de manera sencilla, dice que somos obra terminada. ¿Usted puede creer eso? Que somos obra terminada en Él. ¿Por qué decimos eso? Porque Jesús dice en Juan capítulo 17, yo te he glorificado y he cumplido todo. Y todavía no había muerto. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hicieras. Y no había de la cruz todavía Jesucristo. Pero había hecho un trabajo de formar las bases del movimiento que generó y gestó que usted y yo hoy estemos acá. Y el movimiento de salvación en el tiempo en el cual estamos viviendo. Usemos la palabra que usa Pablo, en la dispensación que estamos viviendo ahorita. En la forma en la que podemos relacionarnos con Dios ahorita. A través de la obra del Espíritu. Entonces, una de las obras que hace el Espíritu de Dios es sellarnos, que quiere decir de que somos propiedad de Él, que quiere decir de que hay garantía contra el juicio, que quiere decir que somos obra terminada. Porque Dios nos ve como seremos, no solo como somos. Dios nos ve como vamos a terminar, Dios es hermoso. Yo no entiendo cómo alguien no se rinde ante Él y da todo, porque Dios no nos ve como somos ahorita, sino que nos ve como vamos a ser, santos en Él. No nos ve en nuestros enredos ahorita, en nuestras inmadureces, no nos ve en nuestro dolor, en nuestras quejas, sino que nos ve donde estamos, donde estaremos. Y nos dice que somos obra terminada. Y hay un concepto que la semana pasada tuve que correr, que la Reina Valera dice que es arras. ¿Recuerdan? Que el Espíritu es arras. Es más, veámoslo ahí, en el pasaje. Verso 13 y 14. En Él ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese nombre es muy importante para que lo subraye, el Espíritu Santo de la promesa. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué son arras? ¿Qué son? Porque tenemos que ir entendiendo lo que la Biblia dice. Arras es una garantía. Arras es lo que yo daba en un trato, que en el pueblo hebreo era algo valioso. Joyas, metales preciosos, telas muy, muy, muy valiosas.
y que en un trato se entregaban como garantía, como les dije la semana pasada, como una señal de trato de que yo voy a cumplir a lo que me comprometo. En Él fuimos sellados y no ocupamos nada más. Vean, iglesia, no sé cómo profundizar ese concepto en una sociedad de consumo. No sé cómo profundizar ese concepto. Porque la sociedad de consumo ha producido cristianos de consumo, que lo que quieren es que Dios les dé y les dé y les dé y les dé. Y Pablo lo que está diciendo es que Dios ya lo dio. Dios ya lo dio todo. En un Padre que diseñó que fuésemos salvos, en un Hijo que nos redime y en un Espíritu que es depositado en nosotros. Pablo va a utilizar ese verbo en Timoteo. Cuida el depósito que Dios ha hecho en ti. Y se refiere al Espíritu, no a sus dones. Cuida el depósito, o sea, lo que Dios ya puso ahí. Pero el cristiano de hoy en día lo que quiere es que Dios dé y responda y responda y responda, porque somos miembros de una sociedad que lo que quiere es recibir y recibir y recibir. Yo no estoy diciendo que está mal pedir, porque la Escritura nos dice que pidamos y que aprendamos a orar, eso no está mal. Pero el creyente no puede basar su fe en que Dios le dé. Porque Pablo lo que está diciendo es que Dios ya lo dio todo. El Padre diseñó que fuésemos salvos. El Hijo vino y lo entregó todo y en la cruz gritó consumado es, ya no hay nada que hacer, hecho está. Y además de eso, pone al Espíritu por arra, por garantía. Ya ahorita vengo, los dejo sellados. Ya ahorita vengo, les dejo la garantía. La garantía es que mi presencia está en usted. La garantía es que nunca van a estar solos. Por eso Pablo se atreve a decir, démosle vuelta al pasaje. Pablo nos está diciendo que nosotros no deberíamos decir que Dios nos bendiga, sino que ya somos bendecidos. Ustedes tienen las bendiciones ya dadas. Nos bendijo en lugares celestes. Yo sé que en la forma en la que hablamos nosotros oramos, bendícenos. Y no está mal, iglesia. No está mal. Porque todos ocupamos que algunas de esas bendiciones sean trasladadas a nuestra realidad. Algunos necesitan paz ahorita, fortaleza, gozo o algún elemento que solo Dios puede dar. Pero Pablo le está diciendo a los efesios, enfóquense, enfóquense. Y en un primer capítulo les explica la Trinidad en unos cuantitos versos. Y les dice, el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un espíritu, no es un fantasma que anda ahí, no es alguien que lo hace a uno sentirse raro, sino que es el sello. Ustedes pertenecen a Dios. Y además de que pertenecen a Dios, Él es garantía, Él es arra de que yo voy a cumplir la promesa. Tal es así que Pablo le da ese nombre al Espíritu. El Espíritu de la promesa. Entonces, esta primer parte del capítulo 1, lo que nos quiere, toda esta primera parte que habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos está diciendo cómo fue creado el cuerpo de Dios. El cuerpo de Dios no lo creamos los hombres o las mujeres cuando abrimos una iglesia, o alguien que inventó una denominación o lo que sea, o Lutero, o los grandes hombres que nosotros admiramos. El cuerpo de Dios fue creado por el Padre antes de que todo existiera, fue redimido por el Hijo en la cruz del Calvario y es sellado y garantizado por la obra del Espíritu de Dios hoy en día. Así arranca Pablo la carta, la creación del cuerpo, porque el tema de la carta en Efesios es la iglesia. Entonces él quiere dejar claro quién hizo la iglesia, porque vamos a ver de que hay gente que se está peleando. Después vamos a ver que en otras iglesias la gente se está peleando quién es el más importante. Yo soy de aquí, yo soy de allá, yo fui creado acá, yo aprendí aquí lo otro. Y Pablo dice, suave, el pueblo de Dios fue creado por el Padre, fue comprado por el Hijo, redimido por el Hijo, y ahorita es sellado por el Espíritu Santo. ¿Qué sigue más de este primer capítulo tan precioso? La segunda parte. Primero la creación del cuerpo. Y lo segundo que hace Pablo, que yo le estoy llamando de una manera sencilla para resumirlo, porque cada pastor y cada teólogo tendrá su bosquejo de toda la Biblia, ¿verdad? Usted cuando estudie los libros bíblicos, es muy chiva que usted tenga un cuaderno y vaya haciendo su propio bosquejo del libro. Va haciendo los temas importantes y la forma en la que está acomodado el libro. A mí me gusta simplificar todo para que lo podamos memorizar. Entonces lo primero es la creación de este cuerpo, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo Él, solo Él. Y lo segundo que hace Pablo
es consagrar a este pueblo. Pablo, como líder de Dios, apóstol de Jesucristo, consagra a la iglesia. ¿Y qué hace? En el versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Pablo va a hacer tres cosas. Pablo va a oír. ¿Y qué oyó de los efesios? Dos cosas. Que tienen fe. ¿Y qué más, iglesia? A ver si estuvieron conmigo la semana pasada. Amor. Gracias, baby. Es porque ella me ama. Tienen fe y amor. Pablo nunca deja nada al azar. Nunca. Fe en Jesucristo. Y amor con los santos. Porque, hermanos, es fácil tener un amor etéreo con Dios. Yo lo amo. No, amor con los santos, con la iglesia. Usted se ha dado cuenta que los santos no son tan santos. Usted se ha dado que los santos a veces lastiman, que los santos hieren, que los santos chismean, que los santos se enojan, y no se hablan, y ese tipo de cosas. Entonces, pero Pablo dice, he escuchado de ustedes que tienen fe con Jesucristo y que tienen amor para con los santos. Eso es lo primero que él hace. Es muy importante. Entonces, esta iglesia se puede consagrar. Es una congregación que es de acuerdo al propósito de Dios. Y aquí yo veo un perfil de lo que es una iglesia para Pablo. Es una iglesia que tiene su fe fuerte en Jesucristo y que tiene un amor fuerte unos con los otros. ¿Qué más hace Pablo? Porque aquí lo vamos a resumir en tres acciones. Agradecer. Ayer en nuestro tiempo de oración, para los que no lo saben, estamos en 21 días de clamor, todas las noches a las 8:30, hoy también. Entonces cuando llegan a sus casas, nos conectamos a las 8:30 para orar y adorar un ratito. Ayer estábamos agradeciendo al Señor. Vean lo que dice Pablo en el 16. No ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Agradecidos. Hermanos, ¿cómo cuesta ser agradecido? Ay, hermanos. Vean, mi hermano, si usted ahorita tiene empleo, si usted hay alguien que lo está ayudando para que usted lleve el sustento a su casa, no sé, a través de una oportunidad, un emprendimiento, lo que sea, vea, por favor, sea agradecido. Sea agradecida. Usted vende algo y alguien le compra algo, sea súper agradecido. Le estoy haciendo un ejemplo. Pablo está hablando aquí de un agradecimiento espiritual que lleva a la oración espiritual. Pero le estoy hablando del sencillo valor de ser agradecido. Es tan importante ser agradecido. Es tan importante saber honrar. Y amigos y hermanos, los ticos nos cuesta eso. Al tico le cuesta honrar. La famosa cultura del serruchapisos. La cultura del picao. Que alguien hace una venta de churros aquí y 2 puertas atrás la señora le pone la venta de churros a la par. Alguien se pone a vender churros y 2 puertas ya hay una fila de churros ahí, ya hay donde porque somos picados, el tico es picado. Y entonces Pablo dice, no ceso de dar gracias por ustedes. Ya ni siquiera él está ahí. Hay un montón de líderes. No dejo de dar gracias por ustedes. Y ese agradecimiento se convierte en oración. Y con esto cierro. Porque eso es lo que estamos haciendo ahorita con los 21 días. Y yo espero que usted lo haga día a día. Que usted lo haga día a día. Porque 21 días no es nada. En la existencia. 21 días es simbólico para que nosotros nos juntemos con un propósito. Que es que estamos clamando por las familias. Y estamos orando en contra del tema de pandemia y orando para que Dios bendiga esta nación, para que Dios prospere esta nación, porque creemos que Dios escucha las oraciones. Amén, iglesia. Dios nos escucha y nosotros como pueblo podemos pedirle a nuestro papá que bendiga a Costa Rica. ¿Sabe por qué lo tenemos que hacer? Porque nuestros líderes no lo van a hacer. El presidente no lo va a hacer. Y yo tengo que honrar al presidente porque es nuestro presidente. Pero él no va a hacer que este pueblo se humille. No está en su rango de acción. No está en su mira. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar doblegando rodilla, clamando por esta nación. Entonces, ¿qué hace Pablo? Oye que están vivos, agradece a Dios y ese agradecimiento se transforma en oración, en relación espiritual con Dios.
para que conozcan dos cosas. Inclusive voy a sintetizar esto aún más. Porque Pablo dice que esta oración tiene dos sentidos. Es conocer a Dios y no se queda ahí. Conocer la gloria. No, doña Gloria. La gloria. Que puedan conocer. Es más, mira, hagámoslo más bonito. Conocer al Dios de la gloria. Esto salió bonito. Al Dios de la gloria y luego conocer la gloria de Dios. Es muy diferente. Conocer al Dios de la gloria y luego conocer la gloria. Una cosa es quedarse con el conocimiento de libros. Una cosa es saber un montón de cosas y leer un montón. ¿Qué es lo que le pasó a Apolos? Sabía un montón, pero no conocía el Espíritu, no sabía quién era el Señor. Nunca había sentido a Dios, nunca había visto a Dios operando en él. Entonces, conocer al Dios de la gloria, y Pablo dice, y conocer la gloria de Dios. ¿Por qué digo eso? Vean conmigo, el 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza al que Él los ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, ya leímos ese pasaje recientemente, y sometió todas las cosas bajo sus pies, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuántos dicen amén? Porque Pablo está orando por 4 cosas. Voy a resumir esto en palabras. Pablo está orando por entendimiento. Yo creo que yo les hice una diapositiva de esto, Maco. Por entendimiento, por esperanza. Ahí está en pantalla. Pablo está orando. Gracias, Maco. Por entendimiento, por sabiduría, por esperanza, por riquezas y herencia, no de las mundanas y humanas, sino de las riquezas y herencias espirituales que ya están dadas en Él. Y para que conozcan el poder. Dicen de que hay una señora en Estados Unidos que es una historia verídica. La señora cuando murió, los hijos no se dieron cuenta de que tenía $100 millones en las cuentas. La señora comía en lugares baratísimos. La señora tenía un carro todo estartalado, que la dejaba botada en todo lado. Y una vez uno de sus hijos se lastimó una rodilla jugando fútbol del que ellos juegan, que es diferente a nosotros, y se lastimó una rodilla, y ella, por buscar una clínica gratis, se atrasó varias horas, y su hijo perdió la pierna. Y cuando murió la mamá de una enfermedad muy incómoda, los 4 hijos se dieron cuenta que tenía $100 millones, pero vivió como que si fuera la persona más pobre en la existencia. Yo conozco un caso así en Alajuelita, que puede tener todo el dinero del mundo, pero no le interesa vivir cómodo. Pablo dice que así hay creyentes que viven ahí sobreviviendo, aguantando, y no se dan cuenta las riquezas y herencia que Dios se ha dado, el poder que está en ellos. Porque Pablo dice que es el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. La esperanza viva que tenemos, que Pedro la define muy bien en su carta. La esperanza que nos lleva a confiar. ¿Cuál es su esperanza? Que venga la vacuna. ¿Cuál es su esperanza? Que acabe las restricciones vehiculares que el gobierno nos pone de un día para otro. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que Procomer haga algo, que la gente de comercio exterior haga algo. ¿Cuál es nuestra esperanza? Entonces Pablo dice que la esperanza tiene que ser Él. Y dice, oro para, esto era solo una frase, porque son 4 cosas: entendimiento y sabiduría. Oro para que alumbren los ojos de vuestro entendimiento. O sea, la gente puede tener ojos entenebrecidos, sin entendimiento, para que sepan realmente cuál es la esperanza.
La esperanza del mundo es plata, es poder, es influencia, pero nosotros no tenemos que buscar poder porque poder ya está en nosotros, que es el Espíritu de Dios. Entonces, en este primer capítulo de la carta a los Efesios, Pablo nos habla de la creación del cuerpo de Cristo y luego nos habla de cómo es consagrado este cuerpo. Es sellado por el Espíritu Santo, es comprado por el Hijo y creado por el Padre antes de que existiera todo. Pero Pablo dice de que este cuerpo debe tener fe en Jesucristo y debe amar a los santos. Y luego Pablo levanta una oración. Y Pablo ora para que tengamos entendimiento y sabiduría, para que sepamos cuál es nuestra esperanza, para que sepamos cuáles son nuestras riquezas y para que usted sepa, usted que me está escuchando hoy, que hay poder en usted. Oremos, iglesia. Padre, yo te doy gracias por su bendita palabra. Hoy oro para que nuestro entendimiento sea abierto, Señor, en medio de nuestras cargas y luchas, Señor. Oro, Señor, para que aprendamos realmente a confiar. Esto no nos lo dice un hombre desde una mansión en la playa, esto nos lo está diciendo un hombre que te ama desde la cárcel, preso injustamente y camino a la muerte. Padre, hoy te damos gloria y honra por amarnos así, Señor. Gracias por escogernos antes de que todo existiera. Gracias por salvarnos hace 2000 años en la cruz del Calvario. Y gracias porque nunca nos has dejado solos. El Espíritu Santo, nuestro sello y nuestra arra, nuestra garantía de que usted regresa por nosotros. Y sea a través de la muerte o sea a través del rapto, Señor, pronto estaremos, Señor, delante de ti, Señor. Hoy oramos para que esta comunidad, Señor, siempre tenga fe en Jesucristo. Que nunca ponga la mirada en hombres o mujeres. Que tenga una confianza plena en ti. Hoy oramos para que esta comunidad se ame mucho. Y para que nos amemos mucho, ocupamos perdonarnos mucho, tolerarnos mucho, querernos mucho, levantarnos unos a otros, Dios. Hoy oro para que esta sea una iglesia, Señor, llena de fe y llena de amor para unos con otros. Padre, hoy oramos para que tengamos entendimiento. Levantamos la oración de Pablo. Entendimiento y sabiduría de la que usted nos da. Que abra nuestros ojos, Señor, y que avive nuestras vidas. Hoy oro para que mis hermanos tengan su esperanza en el lugar correcto. Hoy oro, Señor, para que se sepan lo millonarios que son, Padre. Los ricos que somos, Señor. De que estaremos, Señor, eternamente a tu lado para siempre. Y reinaremos contigo, Dios. Hoy oro, Señor, para que mis hermanos sepan que en ellos hay poder. Que no tienen que hacer las cosas solos. No queremos ser como esa mujer que vivió como pobre toda su vida con un montón de plata en la cuenta. No queremos ser cristianos, Señor, que viven como necesitados espirituales, teniendo a su haber al Padre, al Hijo, al Espíritu, el propósito de Dios, el sello de garantía y todas las promesas, Señor, de victoria que tendremos. Hoy oro por fuerza en la vida de mis hermanos y en cada una de sus luchas, que esta palabra los llene de ánimo, Señor, y que sepan, Señor, de que pertenecen a ti, que han sido comprados y sellados. Bendigo a los que están en casa aquí y bendigo a los que están en su casa. Si alguno tiene una petición especial, levante su mano en esta noche, levante su mano ahí. Padre, hoy los que tenemos cargas especiales, levantamos nuestra mano. Sea provisión, salud, oportunidades que necesitamos que solo usted puede hacer. Acciones del cielo a favor de tus hijos. Hoy las pedimos, Señor, no como el arrogante juegavivo que quiere cosas. O el mandón que se para a la par de Dios a gritarle, como veo en la tele. Hoy venimos como hijos humildes, que sabemos que esta palabra nos enseña que ya las bendiciones han sido dadas. Hoy oramos, Señor, por tu voluntad en medio de nuestra situación. Y queremos de que usted vea, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, confiar en medio de la lucha. Y así como Pablo estaba viviendo un tiempo durísimo, Señor, y estaba pensando en la iglesia, hoy oramos para que usted enfoque nuestro ser en lo que es verdaderamente eterno. Y que usted nos ayude, Señor, en aquello que no podemos controlar. Mi hermano, mi hermana, si usted está viviendo algo ahorita que usted no puede controlar, levante sus manos. Padre, hoy oro por aquellos que estamos viviendo cosas, Señor, que no tenemos control y que estamos pidiendo su intervención. Hoy oramos, Señor, para que usted se mueva ahí y abra camino como lo hizo con Israel.
y yo sé que usted lo hará de nuevo. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Iglesia, que Dios los bendiga montones. Nos vemos ahorita en unos minutos a las 8:30 por el Facebook para el tiempo de oración. Un abrazo grande. Chao.